Dios le bendiga, amados y amados. Quiero compartir una palabra de Dios, si usted me lo permite. Quiero relacionarme con usted carne de mi carne y hueso de mi hueso. Quiero que usted atencione la palabra de Dios en Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Yo quiero compartir, hermano, esta palabra, y vamos a atencionar bien lo que es ser dirigido por el Espíritu Santo, o una vida controlada o dirigida por el Espíritu Santo, y hasta donde los profetas y los apóstoles pudieron llegar siendo dirigidos por el Espíritu Santo, donde no hubo falla. Aquel hombre que es dirigido por el Espíritu Santo es un hombre que muere a su voluntad, es un hombre que no se gobierna, es un hombre que pierde su raciocinio o su designio, es un hombre que mantiene una conciencia totalmente dirigida hacia el blanco, y su norte es un norte definido. Me explico. Pablo fue un hombre que cuando era un sanguinario, era un hombre que era un conocedor de la Torá, era un rabino, estudió con Gamaliel, y era un hombre que tenía una mentalidad diferente. Era un hombre que no conocía el espíritu de la Torá, el espíritu de la Escritura. Y era un hombre que su enseñanza tan excesiva, al no entender que Jesús era vida y que era misericordia, y que Él dejó al Espíritu Santo, el hombre mataba a los creyentes. Pero cuando tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios, o con Yeshua HaMashiach, la luz de Hashem, hubo un cambio y hubo una metamorfosis en él. La vida de Pablo fue una vida transformada, hasta el punto que Pablo fue un hombre que él tuvo que oscurecerle la vista, y lo llevó 3 días a la casa de un tal Judas. Pero lo más impresionante es que el Espíritu de Dios le habla a un hombre justo. El hombre se llama Ananías. Ananías es un hombre que conoce la vida de Pablo anterior y desconoce la vida nueva en Cristo Jesús que Jesús hizo de Pablo. El hombre le comienza a cuestionar, pero el Espíritu de Dios le habla y le dice: yo he escogido a este hombre como instrumento para bendición a los gentiles, y yo le voy a enseñar cuánto él tiene que padecer por mi nombre. Pero vamos más adelante, cuando fue investido y le cayó el Espíritu Santo, cómo el hombre desglosaba la Escritura, y cómo el hombre manifestaba el poder, y cómo el hombre soportó muchas tentaciones. El hombre soportó muchísimas pruebas, tribulaciones, momentos de muerte, momentos de debates terribles. El hombre logró con el Espíritu Santo establecer la Cristo en ciudades incómodas. El poder era tan fuerte que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero no tan solo por Pablo. Pedro fue un hombre tan dirigido por el Espíritu Santo que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Eran hombres obedientes, hombres que murieron. La vida de Pedro anterior era una vida contraria al Espíritu. Era un hombre que tenía sus propias estructuras conforme al sistema donde él se desarrolló, y ese sistema lo hacía actuar de una manera, pero el Espíritu lo desintegró, lo rompió en su sistema y lo llevó al sistema de Dios, y él trascendió las limitaciones que no podía trascender. El hombre caminó por encima del mal, pero todavía seguía él en sí mismo. Dios le dio una chispa. El hombre, cuando es transformado, el hombre es un hombre que con su discurso se convierte en muchísimas personas, porque no era él, Dios estaba dentro de él. El Espíritu de Dios lo dirigía, y la palabra de él eran tan sazonadas que los judíos israelitas entendieron cuando él le desglosó el propósito y el norte del Mesías. Ellos conocían la Torá, sabían quién era Dios, pero no conocían la misión del Mesías. Lo tenían como un profeta más, pero el Espíritu de Dios le indicó, y ellos se compungieron, y ellos dijeron: wow, Padre mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: reciban el don, la promesa, que es el hermoso y precioso Espíritu Santo. ¿Sabe que, hermano? La promesa también es para ti y es para mí. Él dice que tus hijos profetizarán, los ancianos verán visiones, y los jóvenes verán sueños. Dios dijo que nos dará prodigios abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Y yo quiero enfatizar cómo los profetas tuvieron que indagar de la salvación siendo inspirados por el Espíritu Santo y lograr el propósito de Dios. Usted analiza que todo hombre que fue dirigido por el Espíritu, como Felipe, llegaron a ciudades como Samaria y trastornó un solo hombre una ciudad. Cuando el Espíritu venía sobre Sansón, al ser dirigido por el Espíritu, bajo la perfección de Dios, el hombre no estaba en su esquema, no estaba en su naturaleza per se, estaba en la naturaleza divina de Dios, y esa naturaleza activa hacía de que 1000 hombres que hayan sucumbido. El Espíritu de Dios vino sobre David, y no era cualquier jovencito. David mató un gigante y le mochó la cabeza llamado Goliat. Sabemos que no era David, sino la fuerza activa de Dios en ti.
Ay, Dios mío. Yo no sé si la puerta de Dios activa está en ti, pero yo quiero activarte en esta hora. Hay cosas que están durmiendo porque tú duermes. Hay cosas que despiertan cuando tú despiertas. Hay cosas que tú eres el culpable cuando mueren, porque el Espíritu de Dios, Él lo mandó a ti y te dio poder. Yo no sé en qué situación o en qué posición tú te encuentras, pero la posición que me enseñó la Biblia o me enseñaron los profetas fue una posición donde la tierra y el cielo le obedecía a un hombre natural llamado Elías, un hombre dirigido totalmente por el Espíritu, un hombre que abría los cielos, cerraba los cielos, un hombre que creaba también lo que era la sequía, tan como Jeremías. Eran hombres que las palabras de ellos tenían peso. Y cuando Samuel hablaba, dice la palabra de Dios, que fue un hombre tan exitoso que su nombre se regó desde Dan. Fue un hombre que trastornó Israel. Cuando iba a un lugar la gente temía. Hay hombres de Dios que Dios está demandando un secreto, porque el Espíritu de Dios no te quiere en el público, te quiere en un secreto, para Él revelar su grandeza en ti. El día que el Espíritu de Dios venga a ti, vas a ser como Micaías le dijo a Sedequías. Él le dijo esta palabra: cuando tú tengas el Espíritu de Jehová, tú correrás. El Espíritu de Dios implica a que tú contradigas el sistema. La política no te va a soportar. La manera de la iglesia vivir hoy en día no te va a soportar, porque hay gente sin el Espíritu que están haciendo cosas desagradables. La sensualidad ha entrado de una manera muy fuerte y ha seducido. Una mujer que esté llena del Espíritu va contrario a la sensualidad. Un hombre que esté lleno del Espíritu va en contrario a la inmoralidad sexual, porque el Espíritu de Dios te mata las obras de la carne. Pablo lo dice en Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley de pecado y hay una ley de muerte. Entonces el que sigue la ley de muerte va contrario al que va a la ley de vida. Y hay gentes en estos tiempos que al caminar sin el Espíritu de Dios están haciendo mucho daño. Lo que hace daño es cuando usted no hace lo que hizo Micaías. Micaías tenía una posición y Micaías se rigió bajo el decreto de Dios. El Espíritu de Dios es lo que te va a dirigir a tú entender el corazón de Dios. Shamaya, porque Él escudriña el corazón de Dios. El Espíritu de Dios te mete a que tú puedas entender la intención de Dios y tú transmitirla a la ciencia y al tiempo y a la tierra. El Espíritu de Dios te lleva a entender cosas que ningún científico puede entender. Hablar el idioma que ningún exégeta que desglose con toda su sabiduría en la tierra puede desglosar. Yo creo, hermano, que si volvemos a hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, vamos a tener éxito. Y da pena como hoy en día usted ve en los juegos, en los púlpitos, y cómo se ha cogido las cosas. Donde está el Espíritu se convierte todo en un relajo, en una Chelsea. Hay entretención. El Espíritu de Dios nunca va a relajar con tu mente. Hay gente que está jugando con mi mente. No juegues con mi mente, a los profetas. Cuando tú no tienes el Espíritu, tú cansas, aburres a la gente. Y yo te incito, profeta de Dios, amado mío, el objetivo no es golpearte, pero sin el Espíritu de Dios estamos secos. Hacemos lo que nos dé nuestra gana, no respetamos a Dios. Y ese es el peligro de hoy en día de la iglesia: caminar sin el Espíritu Santo. Jesús caminó dirigido por el Espíritu Santo y multitudes lo arropaban. Yo creo que un solo hombre que se conecte con el Espíritu de Dios. Luis Urbay era un delincuente, era un hombre normal, con todas sus debilidades, pero Dios lo rompió en el Corono y lo llevó al Cairo. Y en el Cairo fue un hombre diferente. A los mancos le salían pies, y la gente ciega le salían veían, los mudos hablaban, como lo que hacía Jesús. Ese Espíritu de Dios está contigo, está conmigo. Comparte ese video con las demás personas. Y estuvo con ustedes de aquí, en este lugar, el profeta Leonel Florentino.